Viernes 4 de mayo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, a este lugar que reservamos para la lectura y el comentario de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, también los diarios digitales. Hoy nos acompaña como cada viernes Paula Badanelli. Paula, bienvenida. Buenos días. Directora, como saben, del diario digital La Voz de Córdoba. Bueno, tenemos un tema de las portadas, que es el asunto de ayer, el anuncio de ETA, que copa buena parte de los espacios, pero vamos con la información local que nos interesa fundamentalmente. Si luego da tiempo hablaremos también del grupo terrorista, de la banda de asesinos que ayer decidió poner punto y final. Vamos con la actualidad. Por ejemplo, el diario El Día. Bueno, el diario Córdoba dedica su portada un tema propio de ayer, tampoco es un tema local, lo tienen, la Constitución no admite improvisación en su reforma, un acto, por cierto, que si recuerdan, pudieron verlo ayer en directo en estas mismas pantallas y que reunió a Alfonso Guerra, a Miquel Roca, a María Emilia Casas y la foto Paco Luis, director del diario Córdoba, un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución. Una reflexión, Paula, y por acabar con este asunto, que, bueno, creo que todos coincidimos, que todo el mundo coincide en que son 40 años, que quizás haya que plantearse un lavado de cara a la Carta Magna, pero que hay que hacerlo sin prisa, porque a veces por el calor del debate, ¿verdad?, se intenta introducir modificaciones que a lo mejor no son las correctas. Sin duda, yo creo que la Constitución hay que revisarla, ya en la reforma vendrá posterior a la revisión, que hay que revisarla con interés y que posiblemente haya que adaptarla a una nueva realidad, ya no solo social en España, sino mundial, ¿no?, y de Europa. O sea, es que había tantas cosas que hace 40 años ni nos planteábamos, que yo creo que habría que adaptarla. Pero también es cierto que tiene que hacerse sin prisa y tiene que hacerse con un consenso y con un convencimiento político y social. Y no sé yo si en esta coyuntura actual, donde los políticos se entretienen más en arrojarse unos a otros su porquería y en centrarse en las miserias del de enfrente por encima de los intereses generales, sí es el momento. O sea, yo dudo mucho que se pueda llegar ni tan siquiera a un mínimo de consenso o de acuerdo con todos los partidos políticos que están representados ahora mismo en España. Y creo que tampoco se trata de hacerlo imponiendo una mayoría sencilla, no simple. Yo creo que habría que hacerlo prácticamente por unanimidad, aunque los cambios fueran pocos, que fuesen compartidos prácticamente por el 100% de los españoles, y lo veo complicado. Me da una sensación, o me da a mí al menos en la calle, de que cuando se redactó la Constitución había una demanda en la sociedad y una participación que ahora no hay. Yo encuentro que las generaciones nuevas, las que reclaman con razón que no participaron en aquel proceso, tampoco tienen una actividad y se les ve mucho interés. O sea, quiero decir con esto que a lo mejor al final que les cambie la Constitución son los mismos que la redactaron, porque los que se han incorporado no parece que tengan, no lo sé. Claro, pero porque en el momento en el que se hizo la Constitución, José Luis, había muchísimas demandas, se ve mucha hambre sociales, y sí, había muchas ganas de cambio, sí, porque se vivían situaciones que no eran propias de una democracia ni de un Estado, ¿no? Y realmente la gente ansiaba poder hacer nuevas cosas y que el país cambiara. Yo creo que hoy el cambio ya no es tanto del país en general como de cosas puntuales que cada uno quiere cambiar en función de cómo le vaya en la feria, ¿no? Y por eso digo que es complicado que en este momento se pueda hacer un planteamiento serio y común, porque además también veo complicado poner de acuerdo a un vasco con un catalán, con un andaluz, poner de acuerdo a uno de Podemos con uno de Vox o con uno del PP, ¿no? Lo veo difícil, pero creo que realmente hay que revisarla y seguramente habría que reformarla o adaptarla. Y además yo creo que es urgente, porque mientras no se haga, se va a estar cuestionando sistemáticamente, y creo que no favorece a nadie el que se cuestione la Constitución hasta los límites a los que se está llevando. Probablemente esa sea la mejor conclusión. Ayer también se habló de eso en este acto del 40 aniversario que se celebró en la Ciudad de la Justicia. Fue quizá el primer acto oficial, el primer acto en el que tuvo como escenario esta infraestructura, que se inauguró hace unos días. Bueno, como digo, poca información local, pero sí que hay alguna cosa interesante. Por ejemplo, el diario El Día titula en su portada: Fomento, se refiere al Ministerio, Fomento reduce a 100 km por hora la velocidad máxima de la A4. Bueno, se han detectado una serie de anomalías a partir de los chaparrones de las últimas semanas, y la consecuencia de esto no es que
que se arreglan, sino que se pone un cartel para que corra la gente menos. Yo me parece correcto que se prevea esas circunstancias para garantizar la seguridad. Pero claro, si la carretera se ha roto, lo lógico es arreglarla, no decir vamos a poner un cartel de 100 kilómetros por hora, aunque como medida de urgencia parece necesaria. Claro, lo que pasa es que yo no sé si esto es consecuencia solo de los daños de las últimas lluvias o es de un deterioro continuado. Una falta de mantenimiento. Porque yo la A4 la verdad es que circula muchísimo, ¿no? Y hay zonas concretas en las que llevo años viendo que, bueno, por el paso de camiones o porque el firme no se hizo en su momento bien, hay una cantidad de socavones y de baches que es que el coche se te va, ¿eh? O sea, que a 120... según qué vehículo y según en qué estado tenga la amortiguación y según cómo vaya de carga, es complicado, y hay curvas bastante cerradas. Es decir, yo entiendo que habría que hacer una actuación muy profunda en la A4 y también una revisión de ciertas cosas para ver si se puede circular a 120, que al final son 130, porque como sabes que un 10% no te multan, estamos hablando de 130 y 140 al que se lo pasa un poquito por encima y luego levanta el pie, ¿no? Yo creo que, bueno, es prudente hasta que se revise toda la carretera y se vean los puntos que hay de riesgo, porque es verdad que llevamos viendo muchos accidentes últimamente y nos llamaba la atención. Y nosotros solamente vemos los que están cerca de Córdoba porque nos afectan, pero que la A4, vamos, de Madrid a Cádiz, es bastante larga. Entonces, yo creo que cuando se ha tomado esta decisión es porque desde tráfico se ha detectado un incremento de la siniestrabilidad y que se achaca al mantenimiento. Me parece honesto, porque si no lo hubieran hecho, nadie hubiera podido tener la prueba fehaciente de que hay un problema en la A4, y me parece que si no hay dinero para abordar un arreglo, la medida de reducir la velocidad es prudente y desde luego no pasa nada por bajar 20 kilómetros. Vamos, los que hacemos largos trayectos sabemos que la diferencia pueden ser 10 minutos en un trayecto de 4 horas, o sea que tampoco... En el caso de la provincia de Córdoba afecta casi todo el tramo, desde Villa del Río hasta La Carrota. Hay tramos que son peores, el de Écija, por ejemplo, el de Écija infernal. Es terrible, es el peor. Hay un tramo ahí, cuando ya una vez que llega a Écija y bordea el río, es que aquello va el coche el coche pega, exactamente, y además, bueno, ya los que lo sabemos que por el carril izquierdo está un poquito mejor, porque los camiones van por el derecho, pero bueno, ya te digo, hay que levantar el pie y lleva así años. Yo lo han parcheado alguna vez, pero vamos, dura poco. Bueno, pues si van a ir a Jerez este fin de semana, que se prevé una afluencia interesante, grande, de motoristas sobre todo, porque hay circuitos, hay premios y ferias, con lo cual se espera que haya una afluencia mayor de lo habitual, porque sepan que tienen que limitar la velocidad. Todo el tramo urbano, el tramo de la provincia, a 100 kilómetros por hora, que como decía Paula, hasta 100 o 800 días no te multan, pero bueno, que a partir de esa velocidad sí que hay bastante radar en esa zona. El diario ABC, en la portada, trae una foto de Ángeles Muñoz. La portada 2, la 1 es para ETA, si da tiempo luego les digo, hablaremos. Foto para Ángeles Muñoz, la portada titula "El dinero de la mordida no se devuelve", una información que redacta nuestro compañero y amigo Rafa Ruiz, en la que viene a decir que a pesar del fallo de la sentencia del juzgado que obligaba a devolver una cantidad a los trabajadores que le reclamaron, que hicieron una entrega voluntaria, una donación obligatoria a esta asociación, el juez le ordenó que se devolviera sus 1.000 y pico euros a cada uno, unos 5.000 euros entre los tres, pues no se ha soltado un duro. Bueno, ahora hay un proceso complicado porque hay una sentencia, ahora probablemente este grupo, la asociación va a declararse insolvente porque es mucha la cantidad que se le reclama, 300.000 de una devolución, 40.000 de una sanción por un lado, otros 50 por otro. Yo creo que esta gente no tiene ese dinero, físicamente no debe tenerlo, con lo cual ahora el trámite es muy complicado. El dinero yo creo que es bastante evidente que se ha gastado, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de unas cantidades como para haberse llevado a las Caimán, ¿no? O sea, evidentemente se ha gastado. Lo que sí es cierto es que no es solamente en este hecho, ¿no?, que nos toca un poco más de cerca y que desde luego es escandaloso. Prácticamente en todos los desfalcos, en todos los robos, José Luis, el dinero no se devuelve. Y al final, es lo que yo siempre digo, mira, oye, pues una persona en la balanza debe haber, dice, bueno, es que tampoco me sale tan caro, ¿no? Si yo soy capaz de llevarme 10 o 20 o 50 o 100 o 200 millones de euros, como hemos oído que se han podido llevar ciertas personas, además con una condena en firme, y me lo llevo fuera y yo estoy en la cárcel, ¿cuántos años? 5 o 8. Es que dejo el futuro solucionado a mis nietos y a mis bisnietos si saben gestionar. Sí. Y al final casi nunca se devuelve el dinero, porque las pequeñas cantidades se gastan y luego no tienes un duro. Y las grandes cantidades son lo suficientemente listos como para que sea absolutamente opaco y no se sepa dónde está. Entonces, yo no recuerdo que nadie haya devuelto
el 100% de lo que ha robado. No sé si tú recuerdas algún caso. No, para nada. Entonces, es lo habitual y a mí me parece, honestamente, una tomadura de pelo. O sea, si tú no tienes dinero, por lo menos que hagan trabajos para la sociedad, los trabajos más duros y peor pagados que existan, que los hagan estos señores, hasta el total de su deuda. Porque es que si no, de verdad, robar en este país sale barato. Que no estoy quitando la importancia de estar 5 años en la cárcel, ojo, pero que las cárceles nuestras no son las de Cuba, que aquí se respetan los derechos de los presos y que al final una persona que entra en la cárcel con 40 y sale con 46 forrado y que no tiene ninguna responsabilidad y que si tuviera que estar otros 40 años trabajando gratis, verás tú cómo se lo pensaba. Sí, te recuerdo el caso, por ejemplo, de Mario Conde, que vive con el mismo nivel de vida previo a entrar en prisión y ya no es nada suyo. No tiene nada, claro. No es suyo nada porque todo lo, no sé cómo lo hizo, pero vive en la misma finca aquella que tenía, no sé cómo se llama ahora, pero en fin, la finca aquella que todo el mundo recuerda, que ahora ya es de otro, pero se la presta. Claro, eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Rafael Gómez, por ejemplo, un caso mucho más cercano, ayer veíamos que ha pedido salir el tercer grado, después de estar en prisión no llega ni al año, creo. Rafael Gómez insiste que no tiene dinero, pero todos sabemos que sigue viviendo en la misma casa donde vivía antes y que el nivel de vida de la familia es muy parecido, con lo cual ya no ha devuelto ni un duro, ni ha entregado ni un duro del que se le reclama. No, yo te digo, es que es lo habitual. Entonces yo creo que esto es algo que habría también que plantearse un cambio. Sí. Porque ya no digo él, él, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos trabajando gratis hasta que liquide la deuda que tienen con la sociedad. Tú verás cómo la gente robaba menos. Sí. Porque, hombre, es que es muy fácil esconder el dinero. Vamos, yo como no tengo dinero en mi vida, ni creo que lo tenga, no tengo necesidad. No tiene ese problema. Pero está claro que los que se dedican a este negocio de llevárselo calentito, al final son capaces, además, de no devolver porque no tienen nada. Sí, sí. Y todo el mundo sabe que están forrados. O sea, que me parece un poco, de verdad, reírse de la ley y reírse del Estado y sobre todo reírse de los damnificados, o sea, de los que al final han sufrido el robo, ¿no? Y claro, porque además hay casos que el damnificado es el Estado o la Hacienda, pero hay casos, por ejemplo, en el de que hablamos ahora, son personas con nombre y apellido, personas que le obligó en su día a esta asociación a hacer una donación graciosa y gratuita, pues a veces de 500 euros al mes sobre sueldos de 1.200, que a veces fueron grandes fortunas. Tiene pocas tripas, Y ahora resulta que vienen a reclamarlo, el juez le dice que sí, que se lo devuelvan, y dice que no tengo, y no te lo doy. Sí, que hay gente que seguro 100% tiene más necesidad que ellos y están viviendo en peores condiciones, porque era gente muy humilde, si no, no hubieran accedido a ese puesto, ¿no? Ya te digo, yo creo que es una pena que esto no se aborde, porque, hombre, aunque el robo haya sido al Estado, José Luis, al final el Estado somos todos. Si todo lo que se ha robado históricamente en todas partes, tanto empresarios con mordidas como a contratos del Estado, contratos de ayuntamientos, se devolviera, a lo mejor podríamos arreglar a 4. Te quiero decir que es verdad que es un poco demagogia, pero al final a mí me gustaría ver las cifras, Posiblemente no sea tan demagogia, estaríamos hablando de cantidades ingentes. Un par de carreteras, a 4 y otra más. Sí, a lo mejor también alguna pensioncilla podríamos subir. Seguimos avanzando. El diario La Voz trae hoy a su portada, bueno, los titulares que suele traer a su portada, un asunto del que venimos hablando toda la semana, y es la tensión que existe entre los socios de gobierno. Ya venimos hablando hace algunas semanas de ello, algunos meses de ello, de que no son el matrimonio perfecto, pero esa pelea se está escenificando en los últimos días de manera, hasta el punto de que ya ayer, lo están viendo ahí, el propio portavoz del PP le dijo a la alcaldesa que si no están de acuerdo, que rompan el matrimonio, porque no podemos estar así un año como se prevé que va a ser la situación. Recuerden que la tensión actual surge a partir de que Pedro García presenta o habla o propone una modificación a la ordenanza de urbanismo y la alcaldesa prepara la suya. Es cierto que no son la misma, la de García es urbanismo, la de la alcaldesa es fiscal, pero son el mismo asunto y parece que como que cada cual está haciendo la guerra por su cuenta, intentando posicionarse de cara a unas elecciones, pero con un año y medio casi, o año y 2 meses de periodo preelectoral. Claro, pero al final, José Luis, yo creo que lo que es evidente es que un cogobierno o un tripartito, como prácticamente estamos viviendo en Córdoba, yo creo que a la ciudad no le beneficia, porque sobre todo cuando no hay un acuerdo previo y cuando no hay un programa conjunto. Al final es la suma de varios para derrotar a uno. Y son diferentes. Es que Izquierda Unida, Ganemos y PSOE defienden cosas diferentes, buscan cosas diferentes y tienen diferentes modelos de ciudad. Entonces, es imposible que se pongan de acuerdo y es imposible que trabajen todos a uno. ¿Cuál es el problema que tiene Isabel Ambrosio? Que ella realmente ha elegido gobernar con la izquierda más radical que hay, con Ganemos y con Izquierda Unida. Y tiene necesidad de distanciarse de cara a las elecciones, porque el Partido Socialista no es un partido, yo diría que ni de izquierdas ni radical, hoy por hoy. Entonces, ella de alguna forma tiene que poner distancia con Pedro García.
Y su manera es interfiriendo o interviniendo en la gestión que él hace cuando hay quejas de ciudadanos, como diciendo, es que esto yo lo arreglaría si pudiera, como diciendo, a mí este socio me sobra. Y luego en Andalucía se da también la circunstancia de que Ciudadanos está apoyando al Partido Socialista en la Junta de Andalucía, no nos olvidemos, y que si las elecciones autonómicas son antes que las municipales, como parece que va a ser, es muy probable que los pactos en los ayuntamientos se cierren en las autonómicas, claro, y que el Partido Socialista pueda plantearse gobernar con Ciudadanos, un Ciudadanos que está muy fuerte y que es posible que sumen 15. Entonces, yo entiendo que Isabel Ambrosio de aquí a mayo del año que viene va a tomar cada vez más distancia de Izquierda Unida, sobre todo, porque bueno, es el que realmente está gobernando, ¿no? Porque Ganemos solamente amaga, ¿no?, todo el tiempo. Y al final no va a pasar nada salvo eso, ¿no?, que ella va a escenificar una distancia con un partido de izquierdas, porque ella se va a ir centrando en la medida de lo posible para poder coger algo del voto descontento del Partido Popular, que sea más de centro-izquierda, y para luego poder acercarse más a Ciudadanos en las municipales. Pero luego nunca pasa nada, nosotros vivimos esto con Mellado. ¿Te acuerdas que gobierno? Que era todo el tiempo, porque además este ya amenazaba incluso, y parecía que cada 3 meses siempre teníamos una moción de censura. Mentira. O sea, los gobiernos, cuando se forman de esta manera, se forman para cumplir el mandato. Y Izquierda Unida y PSOE van a acabar el mandato. Lo que pasa es que lo van a acabar a la gresca. Y cuanto más se acerquen las elecciones, más a la gresca. Y después de las autonómicas, si son en octubre, como Ciudadanos y PSOE gobiernen, además conjuntamente Izquierda Unida, no toque bola, ya esto va a ser ya, y la pena es que al final paga Córdoba, y eso es lo que la gente tiene que pensar, que esto es lo que pasa cuando hay gobiernos de estas características. Yo en este caso, y coincido contigo en el planteamiento, pero creo que hay un factor más. La alcaldesa está diciendo a la sociedad que su socio no sabe gobernar, que quizá lo que ayer Bellido venía a escenificar, porque vale que sea distinto, vale que tengo un modelo y yo tengo el mío, pero después de que todo el mundo está denunciando retraso, la gerencia en este caso, que es de lo que se trata, que llegue la alcaldesa y diga, mira, olvídalo que voy a hacerlo yo, quítate tú que lo hago yo, eso es una tarjeta amarilla importante. O sea, es un aviso no ya de cara a la ruptura entre ellos, sino de que aquí quien gobierna soy yo y que tú no eres capaz de sacar adelante tus propias competencias. Claro, pero es que es cierto que Isabel Ambrosio, ella vive con un chantaje permanente de sus socios, porque todo el tiempo nos recuerdan que 4 más 4 son más que 7. Sí. Y no dejan de tener razón. O sea, es que ella... si nosotros nos planteamos que Ganemos y Izquierda Unida suman 8, que el PP tiene 11 y que ella tiene 7, es que está gobernando la que ha tenido menos apoyo social, porque Ganemos y Izquierda Unida, todos sabemos, bueno, Podemos, que van a confluencia, a convergencia. Entonces, al final, ella tiene un socio al que le ha dado tanto en el gobierno, que le ha dado las áreas más visibles. Desgraciadamente le ha dado turismo, que así nos va, y le ha dado la gerencia de urbanismo, que así nos va, que son las dos fuentes que generan más riqueza y más empleo en Córdoba. Infraestructura también. E infraestructura, que bueno, que también evidentemente es lo que más luce. Entonces, tiene un problema, porque hay una insatisfacción generalizada y unánime, yo diría, más que generalizada, con que no se ha gestionado bien las áreas que lleva Izquierda Unida. Y ella algo tiene que hacer. Yo entiendo a José María Bellido. Dice, no es suficiente con que tú digas, esto yo soy capaz de arreglarlo porque este no sabe. Perdona, si no sabe, quítalo, como haría cualquier alcalde con un concejal díscolo o con un concejal que no sabe gobernar. En todos los gobiernos ha habido cambio de concejalía, José Luis, sí. Y al final se justifican con algún cambio, con alguna dimisión, con alguno que se va al Parlamento, pero la realidad es que cuando tú cambias a un concejal de una delegación es porque no está funcionando. Y lo haces porque al final cuando tú tienes el todo, ves cuando te falla la parte. Y está claro que Isabel está viendo que está fallando lo que lleva Pedro García, pero no tiene poder ni autoridad, ni tiene la legitimidad de decirle fuera, porque no puede, porque está así. Claro, el acuerdo debe durar, en teoría, hasta el junio del año que viene, que es cuando son las elecciones, aunque todo el mundo da por hecho que habrá, si hay elecciones, en ese momento se romperá el acuerdo, e incluso se irá distanciando cada vez más a los socios de gobierno hasta que se produzca una separación de facto, aunque no sea de derecho, y luego por fin se romperá cuando saca los presupuestos probablemente del año que viene. Claro, suponiendo que haya, y posiblemente no haya, porque es un año complicado, no le van a dar oxígeno al gobierno ni a la alcaldesa para que pueda gastar los meses antes para que se vea algo que han hecho. Desde luego
sería una torpeza por parte de Ganemos hacerlo. Siempre han estado ahí diciendo no te apruebo y buscarán una excusa. Ahora, por ejemplo, lo de los patios, ¿no? Que también quieren que entre en las ordenanzas lo del IBI, que es imposible bonificar el IBI a los patios, eso ya se ha dicho por activa y por pasiva. Y dice que si no se mete eso, no aprueban. Eso no es legal. No es legal, es que, pero eso ya se lleva hablando, vamos, yo que he estado en reuniones con los propietarios y se le ha dado un informe del jefe de asesoría jurídica, de un informe del ministerio, o sea, no se puede hacer. Lo diga quien lo diga, porque las leyes están para cumplirlas, las tiene que cumplir Ganemos y las tiene que cumplir cualquiera que quiera vivir en este país. Pues es mucho más sencillo, porque no se le da el dinero del IBI a los modos de subvención. Yo es que esa manía de intentar arreglar una cosa por donde no se puede, cuando hay un camino para dar la vuelta de sitio. Pero porque vende mucho queda muy bien, que también te digo una cosa, que el resto de los cordobeses van a decir, bueno, porque 7 días abran sus casas, no van a pagar la mitad del IBI. Hombre, que tampoco te digas tú que es tan sencillo ese tema, es bastante polémico en general, ¿eh? Pues es que es cierto que el IBI, y aunque salgamos un poco del tema, en muchas ocasiones el IBI de estas casas son casas muy grandes, con que viven una familia solo, en su día vivieron allí 8 o 10, y ahí hay casas donde pagan un IBI una fortuna de contribución, cuando realmente son, a lo mejor es una persona que está jubilada, que está ocupando una parte pequeña de la casa porque el resto no se ocupa, o sea que no es tan justo el IBI, a lo mejor hay que hacer una revisión, no sé cómo hacerlo, o que se haga o sea, se le da subvención, no sé cómo se haga, para que no tenga que pagarlo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hay un par de sucesos en los periódicos. El diario Córdoba titula: muere al incendiarse su casa en Ciudad Jardín. Es una señora de 58 años, fue en la calle Diego Serrano, un incendio que se produjo ayer al mediodía. No se sabe mucho más. Él vivía con su hermano, según parece, en ese domicilio. El hermano no estaba, afortunadamente para él, en ese momento, y la señora, cuando llegaron los bomberos, la encontraron casi calcinada en su dormitorio. Pero pocos datos. Sí, yo hoy me ha sorprendido un comentario que teníamos nosotros en el periódico de una chica que vive en esa misma calle, que dice que por lo visto tardó muchísimo en llegar los bomberos porque estaba atascadísimo Gran Vía Parque y que no podían llegar. No sé si es cierto, te digo, me ha sorprendido, lo he visto esta mañana y he dicho, vaya, pues recuerda tiempos pasados, ¿no? Algunos problemas que hubo en algún incendio que no es mejor ni recordar. Pero es cierto que yo pasé ayer a esa hora, es verdad, y había el atasco más grande que yo he visto nunca en Gran Vía Parque. Estaba prácticamente colapsado desde Avenida Aeropuerto hasta la rotonda de Avenida América. Oh, y no, es verdad que no se me ocurre por dónde puede llegar un camión de bomberos, no lo sé. Bueno, es que el camino más corto desde el parque de bomberos es coger el parque, pues claro. No, era imposible, o sea, te digo que ese camino era imposible. Y estaba al lado, tenían que haber tardado un minuto, o sea, sí. Preguntaremos hoy sobre este asunto porque, ya te digo, esta chica es vecina y sabe lo que tardaron en llegar y lo decía un poco, hombre, pidiendo que se replantee un poco el tema de tanto aparcamiento, que se dejen un poco unas vías más expeditas, ¿no?, para que puedan... Sí. Y hoy intentaremos desde La Voz hacernos eco de esto y que nos expliquen un poco, porque lo dicen, hay muchos más datos, pero este comentario me ha llamado la atención a nosotros. Hay que recordar que lo que se refiere, Paula, que hace unos días se cambió la calle que sube por Gran Vía Parque, el carril de la derecha, se han puesto los aparcamientos en batería, antes estaban en cordón, con lo cual se ha limitado a un solo carril para acceder. Y ya advertimos nosotros en ese día, no quiero tampoco hacer causa-efecto, no parezca que estamos intentando culpar a nadie, pero que verá, cuando hay un solo carril, en cuanto alguien se detenga un momento a dejar algo, soltar algo, ya para la carretera. Cuando hay dos carriles siempre, bueno, da opción a que haya una segunda fila. Sí, es confiar mucho en la gente, el pensar que tú puedes dejar un solo carril de circulación, porque es lo que tú dices, solo pararte a dejar a una persona mayor que no pueda, es imposible. Y ya te digo, yo ayer me quise ir a mi casa por ahí y me desvié por el aeropuerto y me metí por la ronda, porque es que no avanzaba, nunca había visto un atasco así. El otro suceso, hace referencia al diario La Voz, ocurrió en La Carrota, ¿no? Creo que fue La Carrota, herido grave por quemaduras al caer a un bidón de sustancias químicas, una gasolinera, creo que fue, en el terreno de La Carlota. Tampoco hay muchos más datos, solamente que cayó el operario dentro del bidón. Sí, bueno, parece que es un accidente laboral, ¿no? Sí, esas cosas siempre suceden. Yo creo que por muchas medidas de seguridad que tomen los empresarios y los propios trabajadores, nadie es perfecto, ¿no? Y los fallos humanos existen y cualquier despiste te puede salir caro. Solo esperar que se recupere 100% y que estas cosas no vuelvan a suceder. Tendría graves en los miembros, en las piernas, creo que fue, ¿no? Sí. Cayó de pie en el... Foto para el rector en el diario El Día, aparece referencia en todos los periódicos. Saben que el día 17, creo que es cuando hay elecciones a rector, solo hay un candidato, que es José Carlos Gómez Villamando, que va a repetir. El equipo de gobierno repite prácticamente,
repite entera, porque creo que solamente cambia Luis Medina, que antes era coordinador y ahora pasa a ser vicerrector, pero el resto, o sea, que parece que tenemos continuidad y que la comunidad universitaria va a dar refrendo a esta renovación. Sí, realmente parece que, bueno, que él apoya la gestión de todo su equipo, ¿no? Y que no ha visto necesario hacer cambios. Y es cierto que parece que el apoyo es más que mayoritario, vamos, de toda la comunidad universitaria al actual rector. Así que, bueno, habrá que esperar, pero vamos, no parece que vaya a haber sorpresas en este tema. No, vamos, no va a haber otro candidato. Lo que sí es cierto es que habitualmente la elección de rector, yo no recuerdo ninguna que dure 4 años, es un mandato de un rector de 4 años solo, como que se da por hecho la renovación, como que la comunidad universitaria entiende que 4 años son pocos como para hacer algo, porque entre que llega y son cargos que no son personas de gestión, habitualmente son personas que son, bueno, catedráticos, que no se han ocupado nunca de esto y hasta que se enteran, con todo el respeto para él y todos los rectores anteriores, pasa un tiempo y que no da tiempo a poner en marcha proyectos a medio plazo. Claro, pero eso lo vemos también en los ayuntamientos y en los gobiernos, ¿no? Y es así, o sea, por mucho que tú quieras, el primer año es más o menos para enterarte un poco de lo que ha pasado, el segundo año para decidir qué puedes cambiar y qué quieres hacer, y hasta el tercer año no empiezas a hacer cosas. Y ya al cuarto te tienes que ir, o sea, que lo mínimo debería ser 8 años de cualquier mandato para que se pueda ver hacia dónde vas, ¿no? Y sobre todo si la tendencia es positiva o negativa a raíz de tus acciones, ¿no? Con 4 años es una pena porque además yo creo que es tirar dinero y tiempo, ¿no? Porque el que llegue le va a pasar exactamente igual, un año para ver qué has hecho, un año para ver qué hago y el tercer año para empezar. Yo creo que sería bastante inteligente que los mandatos fueran de verdad de 8 años, salvo que la gente te eche de una manera estrepitosa, ¿no? Pero si más o menos estás haciendo bien, bueno, pues lo igual no 8, igual 6, no sé, pero parece que se quedan cortos estos mandatos. 4 yo creo que a todas luces, sobre todo porque al final, incluso en una universidad el tema electoral te altera, porque hay una serie de cosas que tienes que hacer aunque no quieras. O sea, nadie entendería que Villamandos no hiciera campaña, ¿no? Porque la gente quiere saber, ¿no? Que cuente un poco qué ha hecho, es un poco como tiene la opción de un escaparate para decir lo que ha hecho y lo que quiere seguir haciendo, ¿no? Sí. Con lo cual tiene la obligación, digamos, de hacer una campaña durante unos meses, y eso también te evita o te impide el estar gestionando, y pasa exactamente igual que los ayuntamientos, que si el primero es para enterarte, el segundo es para decidir, el tercero es para hacer y el cuarto es para preparar la campaña, al final es que tienes muy poco margen de maniobra. Sí, hay otras instituciones en otros países que duran 5 o 6 años los mandatos, que hay renovaciones intermedias, parciales, para que la gente pueda hablar durante esos periodos, pero parece que son mandatos, yo siempre me ha parecido, mandatos cortos, los de 4 años, porque además la realidad es que te dan 8 habitualmente. En los ayuntamientos pasa menos, suele haber más cambios, pero en los gobiernos, por ejemplo en España, yo creo que ningún mandato ha durado 4 años, siempre han sido el mínimo de 8. En la Junta de Andalucía ya ni te cuento, pero en otras comunidades también habitualmente suele repetirse, porque bueno, parece que la gente entiende que 4 años son pocos. Y la de dinero que se ahorraría si fueran las elecciones cada 6 años en vez de cada 4. Por ejemplo, también. La foto en el diario ABC para Manuel Benítez, que cumple hoy 82 años. Bueno, pues nos sumamos a la felicitación del quinto califa, un hombre, como dice el diario ABC, está bastante alejado del ambiente torino social. Nunca ha sido el Benítez muy de festejos, al menos de festejos públicos, los suyos sí, seguro que tiene algunos, pero es verdad que está bastante apartado ahora de la sociedad, se le ve poco. Sí, hombre, se suele ver poco, pero ahora es verdad que tiene también 82 años, y aunque mantiene una forma física excepcional, te diría que para mí la quisiera, vamos. Es cierto que yo creo que está un poco retirado del mundanal ruido, ¿no? Y hace apariciones contadas, y mientras, pues lo que tú dices, disfrutando del campo, de su casa, de su familia y de sus fiestas con sus amigos como todo el mundo. Apareció en el papel Cuche, recuerden, por aquella separación con Martina, y bueno, ahí tuvo una especie de aparición fugaz y luego volvió a desaparecer de las portadas, así que bueno. Trae el diario El Día una foto para Patricia Botín, la presidenta del Santander, porque dice que el Santander ofrece apoyo a la Junta para que Andalucía salga a los mercados. Bueno, saben que Andalucía, igual que casi todas las comunidades españolas, se financia a través del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, y que la Junta pretende salir al mercado, es decir, vender su propia deuda pública, sus bonos, su tesoro y tal, ¿no? Tienen un riesgo y es fundamentalmente que sale más caro si no lo haces bien. Andalucía cree que tiene solvencia económica, la Andalucía, el gobierno quiero decir, para presentar su oferta al mercado, para competir con los bonos españoles, con el alemán, con el italiano y con el holandés. Bueno, y el Santander parece que se lo cree también. Hombre, yo en principio sorprende un poco, ¿no? Porque la verdad es que Andalucía no despunta ni destaca por estar a la cabeza de nada ni tener una economía saneada. Esto es solvencia, fundamentalmente, que tú vendas un bono y que te lo compren es que se crean que lo va a devolver. Claro, entonces, extraña un poco, pero bueno, esto está claro que si no se lo cree nadie te los va a comprar y nadie te va a ayudar. Si el Santander ha visto una oportunidad de negocio,
Lo mismo, ¿verdad? Yo no manejo suficientes datos, José Luis. Hombre, que si es bueno para Andalucía, es bueno para todos, ojo, ¿eh? Y que el Santander, desde luego, es una garantía de éxito. O sea, esta operación tiene que estar refrendada por el Ministerio, o sea que Montoro tiene que autorizar a la Junta a poner en circulación bonos del Tesoro. Es decir, básicamente pedir préstamos en vez de hacerlo a partir del FLA, hacerlo a particulares, vendiendo letra pública, vendiendo tesoro público, vendiendo bonos a 3 meses, 6 meses, en fin. La operación, los instrumentos habituales de la banca. Pero como decía, hay comunidades autónomas que tienen una credibilidad financiera que garantiza que si yo voy a soltar 10.000 euros me van a devolver los 12.000, por ejemplo, que sea la operación que yo planteé. Y cuando no es así hay que pagar intereses muy altos. Entonces esa operación suelen ser operaciones que no suelen funcionar. Recuerden los famosos bonos patrióticos catalanes, que fue un fracaso absoluto. Intentaron la comunidad autónoma catalana financiarse así, no les salió, por mucho patriotismo que había, no se creía nadie que el gobierno fuera a devolver aquello que la gente compraba. Ya te digo, a mí a priori me choca, José Luis, porque hombre, Andalucía es que está en el furgón de cola prácticamente de todo menos de deuda, ¿no? En fin, me joroba decirlo porque, hombre, que es mi comunidad autónoma y soy andaluza, ¿no? Pero realmente me sorprende que Andalucía quiera optar por esta opción, por lo malo que tú has dicho. No estamos muy bien vistos en el resto de España, a veces injustamente, pero es cierto que yo no me veo a un navarro ni a un leonés comprando bonos del Tesoro de Andalucía. La verdad, no lo veo, pero bueno, insisto, si el Santander lo ve, sí, son mucho más listos que yo, y sobre todo de cuentas entienden, ni te digo, vamos. También es verdad que muchas veces estamos comprando bonos sin saberlo, que a lo mejor nuestra cuenta corriente, a lo mejor tenemos un fondo de inversión sin saberlo y estamos comprando bonos griegos o bonos alemanes sin saberlo. Sí, eso sí, que no es una operación que haga una persona que diga yo voy a comprar 50.000 euros aquí, no sabe dónde estás comprando, sino que te está moviendo un gestor de fondos. Quien tenga dinero, mi dinero no está invertido en eso, seguro. Bueno, para acabar, tenemos un par de minutos, vamos a hablar de ETA. Pablo, muy rápido. Titula el diario de Córdoba, ETA ya es pasado, dice el diario El Día, punto final, 853 muertos, 6.300 heridos. El diario ABC, ETA ennegrece aún más su historia. Yo me quedo con este titular último, el del diario ABC. Los que tenemos ya cierta edad, que llevamos décadas esperando este titular de que ETA ya es pasado, se nos ha quedado un poco un regustillo como que se ha cerrado en falso, ¿verdad? Como que se esperaba algo más. Yo cuando hace 30 años, porque en los últimos años a lo mejor es cierto que ETA ya era otra película, pero cuando la época de los años de plomo, aquello, donde había un atentado cada 3 días, y siempre soñamos con que acabara ETA, el titular no era ETA se rinde, te entrega el arma, ETA, pero eso de que al final parece como que nos perdonan el resto de los españoles que hayan tenido que existir. Yo ayer es curioso porque es lo que tú dices, se da uno cuenta de la edad que tiene, ¿no? Yo hablaba con mi hijo que tiene 17 años, él no ha conocido a ETA prácticamente. Claro. Entonces yo recuerdo que es que era un sin vivir, porque es que era decir a ver a quién matan hoy, o sea, que en un país con una democracia y como España viviéramos así. Y yo creo que hay cosas, muy pocas cosas más duras que maten a tu padre delante de un niño de 5 años, o que una mujer que está en su casa, acaba de despedir a su marido, oiga un bombazo y sea el coche de su marido. O sea, fue tan cruel, tan bestial lo que sucedió, que es lo que tú dices. ETA no se ha rendido ni ha entregado las armas. ETA ha sido derrotada a costa de muchísimo esfuerzo, de mucho trabajo y de muchísima sangre derramada y de mucha gente que va a pasar el resto de su vida muy dolida. Y yo creo que las víctimas tienen cierta razón a la hora de reclamar, oye, que es que hay muchos asesinos en la calle, ¿eh? Hay muchos asesinatos que no se han esclarecido y ellos saben quién fue. Entonces yo entiendo que digan, a ver, que nos digan quién fue, o sea, que si de verdad están dispuestos a, oye, ya no es pedir perdón, porque el perdón es una palabra muy fácil, el perdón tiene que ir acompañado de una acción. Entonces, si de verdad estás arrepentido, confiesa que eres culpable y paga tu pena. Porque yo creo que la única forma de resarcir a las víctimas es esa. O sea, que no piense alguien que hay un señor que le pegó un tiro en la nuca a su padre, que está en un bar tomándose una Coca-Cola, que nunca ha pasado por la cárcel y que no ha pagado por ese delito. Y yo creo que en esa línea es un poco lo que exigen las víctimas, un gesto real de ETA, de arrepentimiento y de que quieren resarcir a las víctimas. Y solo se puede conseguir pagando las penas. Y para eso hay que saber quiénes son los culpables. Y yo ya te digo, ETA no se ha rendido, ETA ha sido derrotada por el Estado español con muchísimo esfuerzo y con muchísima lucha, José Luis. Y me parece que, hombre, que es lo que tú dices, que para mí no es lo de ayer no fue un día feliz. Y yo creo que no ha habido ningún día feliz, salvo cada vez que decían hemos desmantelado un Zulo, hemos cogido un cabecilla, y ha sido la lucha de Francia y de España contra ellos lo que ha acabado con ETA. Y insisto, yo siempre estaré del lado de las víctimas, lo siento,
porque hemos visto mucho Sí. y hemos llorado mucho. Y yo Uno muy siempre estaré cercano. del lado de las víctimas. Recordemos que en Córdoba hubo un atentado de ETA en la avenida Barcelona, que le costó la vida al sargento primero, que cuando iba a tomar un autobús para el Cerro Muriano, que no fue una tragedia porque se equivocaron a la hora de dar el botón, porque si le hacen estallar al paso del autobús no hubiera sido un fallecido. Y que luego también ha habido muchos cordobeses que han muerto en el País Vasco, guardias civiles, Policía Nacional, que han muerto en el País Vasco víctimas de esta sinrazón que durante 60 años pues nos ha ido marcando. Por eso digo que nos quedó todo regustillo amargo. Es verdad que una noticia que estamos esperando siempre y que este final de ETA era algo que todos esperamos, los demócratas esperamos hace mucho tiempo, pero no fue el final esperado, el final feliz de esta historia. Yo te digo, hombre, y yo agradezco al Gobierno las pocas cesiones, ¿no?, o concesiones hasta el momento. Creo que también influye que esté Zoido donde está, porque él lo sufrió en sus carnes. Sí, sí. O sea, uno de los peores asesinatos que hubieron fue el del concejal de Sevilla, ¿no?, que estaba en su equipo. Claro, es que era compañero de Zoido. Entonces, aunque uno no quiera, yo creo que al final también, bueno, es verdad que Zoido además es juez, con lo cual también... Pero yo creo que se han hecho muy pocas concesiones. Ahí las víctimas, las asociaciones de víctimas están siendo quizás demasiado exigentes, ¿no?, a la hora de poner al Gobierno en un brete en este momento en el que es verdad que también la rendición definitiva y la entrega de todas las armas es importante, ¿no? O sea, que yo creo que estos pasos hay que darlos para llegar al final, pero que también sería importante, insisto, que consiguiésemos esclarecer todos y cada uno de los asesinatos de ETA. Pues habrá que esperar a la acción policial, porque yo dudo mucho que sean muertos suyos, yo también lo dudo. Esta gente vaya a hacer nada más de lo que ha hecho, que ha sido pues intentar disimular una cosa que era lo que tú dices. Dice, la militancia de ETA ha dicho basta, pero no existe militancia de ETA, no existe ya eso. Ha sido el Ternera y la otra, que no me acuerdo del nombre, uno muy raro, que son las que han decidido que hasta que hemos llegado, si tenemos un poco de suerte, nos dejan volver, porque no sé cuáles son sus pretensiones, porque otros no puede haber. En fin, una buena noticia, aunque menos, para acabar la semana. Gracias como cada viernes, Paula, por tu visita. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes por estar aquí. Les recuerdo que seguimos de fiesta, de patio, que hay romería este fin de semana, sí. Hay romería de Linares, creo, así que hay muchas cosas que celebrar. El Córdoba, que juega mañana también, el Arcángel, muchas cosas que hacer este fin de semana. El lunes se lo contaremos. Gracias, Paula, como siempre. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo como cada mañana con el resto de la programación. El lunes seguimos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.